Bien, hermanos. No sé si tenemos la vista. Ahí está. Este tema puede estar enfocado en dos direcciones. Si usted es joven, pues el tema va a ir anillo al dedo para usted. Si usted es padre o madre, este tema le va a servir a usted para poder orientar a sus hijos acerca de un tema tan importante como lo es la sexualidad. Hoy vamos a hablar acerca de el joven y la vida sexual. Vamos a comenzar con un texto bíblico que se encuentra en 2 Timoteo 2:22. El texto bíblico dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Yo quisiera hacerles una pregunta y no espero una respuesta audible, sino más bien una respuesta a sí mismo. La pregunta es: ¿será que la mayoría de los jóvenes están teniendo una vida sexualmente activa? Ok, es una pregunta para reflexionar. ¿Será que nuestros jóvenes están llegando a tener una vida sexualmente activa? ¿Sabe que hace como unos 2012, en el 2012, tuvimos la visita en Honduras del pastor Alejandro Bullón? Posiblemente ustedes, tal vez si no lo conocen, pero lo han escuchado o lo han visto por la televisión. Él estuvo en Honduras, la segunda vez que estaba en Honduras, y cuando él estaba acá en Honduras, vino a La Ceiba. Viajamos con mi familia para poder estar al cierre, porque él hizo una gira por todo el Atlántico, pero iba a cerrar ese sábado en la ciudad de La Ceiba. Entonces viajamos para poder estar en ese cierre de esa gira que él estaba haciendo. Pero en la parte ya tarde-noche, mientras comíamos y hablábamos, él nos contó una de las cosas que poco la gente sabe. El pastor Bullón ya es una persona que trabajó en la iglesia por muchos años y sigue trabajando, pero ahora desde otro aspecto, porque él se jubiló. Pero él se hacía una pregunta: ¿qué piensan los jóvenes? ¿Qué hacen los jóvenes? Claro, dijo él, si yo les hago una encuesta a los jóvenes, una encuesta no es real, no es fidedigna, porque cualquier persona puede escribir cualquier cosa ahí. Pero entonces él agarró a un grupo de jóvenes y habló con ellos y le dijo: miren, yo quiero que ustedes me ayuden, yo quiero saber qué piensan y qué hacen los jóvenes. Así que no quiero que me hagan una encuesta así con un lápiz y un papel. Quiero que ustedes vayan y se mezclen con todos los demás jóvenes. Pero ustedes quiero que me vayan consiguiendo información y luego me pasen esa información. Quiero saber qué hacen los jóvenes. Y nos cuenta él, le estaba contando esa vez que estábamos ahí cenando, que después de un tiempo, varios meses, después de un tiempo, este grupo de jóvenes que él había enviado a mezclarse con los demás jóvenes para saber qué pensaban, vinieron a él asustados. Le dijeron a él: pastor, usted ni siquiera se imagina lo que hemos descubierto. Y el pastor dijo: no sé, cuénteme, ¿qué descubrieron? Y le dijeron: hemos descubierto que un porcentaje muy alto de los jóvenes adventistas están teniendo relaciones sexuales sin casarse. A raíz de eso, el pastor dice que él comenzó a pensar: ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y entonces él llegó a ciertas conclusiones. Primera conclusión:
Los jóvenes, ¿con quién pasan más en contacto? Con la iglesia, la televisión, la escuela, el internet. Y entonces él dijo, bueno, la verdad es que pasa más tiempo. Si se van a sentar a ver una película, ¿cuánto dura una película? 2 horas. Si le fueron 2 horas así, en cambio estar 2 horas escuchando un sermón, la gente se aburre y se cansa. Pero cuando menos acordó, se le fueron las 2 horas y después viene otra película. Y entonces él dijo, los medios están influyendo demasiado en la mente de los jóvenes. Tenemos que contrarrestar esto. Y la manera de contrarrestarlo, según el pastor Bullón dijo, hay que crear la competencia. O sea, que los jóvenes tengan algo que también ellos puedan ver en multimedia, pero que les haga reafirmar sus valores. Pero yo no lo puedo hacer. Yo soy predicador, yo no soy un guionista o ¿cómo llaman a las personas que hacen películas? Bueno, los que hacen las películas son los guionistas, hacen el guión para la serie. Un productor. Así que pero él lo que dice, yo me voy a hacer un guionista, yo no quiero saber todos los pormenores. Y comenzó a estudiar ya viejo. Fue a España y dijo, quiero que me haga un programa a mi manera, a mi gusto, yo quiero aprender a hacer películas. Y le hicieron un programa en esa universidad, yo creo que en Salamanca, en España, y le hicieron un programa y entonces él viajaba todos los meses, rendía exámenes y estudiaba hasta que se convirtió en un guionista. Y aparecieron entonces, comienzan a ver las primeras películas. La primera película que él produjo era una mini película, yo no sé cómo le llaman a eso, cortometraje la palabra, un cortometraje de 30 minutos que se llamaba La Ventana, no sé cuántos la miraron esa película, La Ventana, impresionante. La segunda era se llamaba la segunda película, esa sí era un largometraje, esa se llamaba El Regreso. El Regreso. Esa fue la segunda. En la primera película nos costó él, ya había producido, yo le había comprado los derechos de esa primera película. De hecho, me extraña que no la hayan visto porque la regalamos en una reunión de ancianos, aunque yo no me acuerdo si la regalamos cuando era una sola misión o ya estábamos divididos por la Suroriente. Pero lo cierto es que la segunda, igual, los derechos, la división lo compró y se regalaron a todas las iglesias. El Regreso. Y tenía que ver era el drama de un joven que entró en la iglesia y luego se salió de la iglesia y luego regresó a la iglesia. Interesante, basada en una vida real. Y la tercera, que acaba de salir, esa no la he visto. Pero la estaban presentando en el Congreso Mundial, la presentaron primero en español, luego la presentaron en inglés o viceversa, no sé. Yo no la pude ver porque estaba ocupado en la sesión. Pero mis hijos sí, por lo menos uno de ellos estaba interesado en ir a ver y yo creo que la fue a ver con otra persona más. Pero ¿qué es lo que quiero enfocar con todo esto? O sea, hay una realidad que nosotros debemos saber. Y lo que yo pretendo al tocar este tema, especialmente los jóvenes, es que podamos abrir los ojos a ciertas realidades que enfrentamos en el diario vivir. De esta triste realidad se dio cuenta la mamá de Rosa María. Rosa María era una muchacha de 12 años y un día la mamá estaba limpiando la sala y movió una revista que estaba en una mesita ahí, en la mesita que ponen en la sala, pero cuando movió la revista se cayó al piso y de dentro de la revista se desprendió una hoja. Era una hoja de papel que estaba escrito con el puño y la letra de su hija, de Rosa María. Así que la mamá agarró la nota, era una nota, y se dio cuenta que estaba dirigido a una persona que escribía un artículo allí en la revista. Y su hija Rosa María le estaba haciendo una consulta, era una carta que ella le pensaba enviar, me imagino en algún momento a la señora de la revista, que ahí tenía la dirección, pero no le quedó tiempo, así que dejó la carta ahí en medio de la revista. Y la mamá quedó boquiabierta cuando leyó lo siguiente: tengo 12 años de edad y he estado teniendo relaciones sexuales con mi novio. Y luego preguntaba,
¿Puedo quedar embarazada? Ahora, el caso de Rosa María no es un caso aislado o único, un caso que nosotros decimos, bueno, ocurre una sola vez allá, a las calzadas. El caso de Rosa María se repite constantemente en la vida de aquellas personas que conocemos, que nos rodean. Estudios han demostrado, y voy a comenzar a compartir algunos datos estadísticos nada más, pero estos estudios han demostrado que 79% de los hombres y 66% de las mujeres habrán tenido relaciones sexuales cuando cumplan 19 años. O sea, un joven que cumple 19 años, según este estudio, un joven que ha cumplido, o sea, 79% de los jóvenes varones que han cumplido 19 años habrán tenido relaciones sexuales. Y 66% de las señoritas que han cumplido 19 años habrán tenido relaciones sexuales. Generalmente, las mujeres tienen su primera experiencia sexual a los 16 años y los hombres jóvenes a los 17 años. Otro dato interesante, vean ustedes, 4% de los niños, yo puedo decir de los niños, inician sus relaciones sexuales a los 12 años. 4% son todavía niños, inician esa primera relación sexual a los 12 años. 10% inicia las relaciones sexuales a los 13 años. 10%. 20% inicia su primera experiencia sexual a los 14 años. 29% inicia su primera experiencia sexual a los 15 años. 46% a los 16 años. O sea, nos damos cuenta que estos son datos bastante altos y bastante elevados. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado que nosotros tenemos como consecuencia de haber iniciado esta actividad sexual es que más de la mitad de los niños nacen sin los dos padres. Nacen mayormente, pues, obviamente, de una madre soltera. Porque es raro ver a un padre soltero. Pero es muy frecuente ver a una madre soltera. Así que más de la mitad de los niños que nacen fuera del matrimonio. Y hay una cantidad también enorme que no nacen. No nacen porque el aborto les acortó la vida. Ahora, la decisión, y a este punto voy, especialmente jóvenes, la decisión de iniciar la vida sexual nos lleva a tomar otras decisiones. Vean ustedes que estoy hablando de decisión porque este es un asunto de decisiones, a menos que sea una violación, pues ahí es otra cosa muy diferente. Pero aquí no estamos hablando de asuntos de violación, son de decisión. Porque los jóvenes deciden iniciar su actividad sexual. Ellos lo deciden. De repente no lo planificaron, pero igual, planificado o no, es la decisión. Ellos tienen la última palabra al momento de decir sí o no a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero yo les decía, la decisión de iniciar las relaciones sexuales conlleva otras decisiones que debemos analizar. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo en este caso. Vamos a suponer, porque siempre hay dos caminos, sí o no. Vamos a suponer que ustedes deciden iniciar las relaciones sexuales antes de casarse. Porque hay dos caminos. Uno es decir no, voy a esperar hasta el matrimonio y me voy a conservar hasta el matrimonio. La otra es decir sí, no porque usted lo pensó, no porque lo planificó,
No porque usted se dijo a sí misma, de una manera consciente, yo voy a tener relaciones sexuales antes de casar, no. Pero los besos, las caricias atrevidas, de repente puso a esta pareja de novios en una situación tan incómoda que en su momento ahí, de calor, tiene que tomar una decisión, ¿sí o no? Vamos a suponer que ustedes dijeron sí. Ya expliqué, no porque lo planificaron, no porque lo pensaron, sino simplemente porque en el calor del momento accedieron. Ok, ya ahí va una decisión. Sí, vamos a hacerlo. Ok, por tomar la decisión de decir que sí, ahora tienen que tomar otra decisión. ¿Cuál es esa otra decisión? Esa otra decisión que tienen que tomar es, bueno, ya decidimos que sí, lo vamos a hacer. Pero, ¿vamos a usar algún método anticonceptivo? ¿Vamos a usar un preservativo? Esta es otra decisión que hay que tomar, ¿sí o no? Por lo general, la decisión es no usarlo. ¿Por qué? Porque generalmente no lo planificaron. Y como no lo planificaron, sino que les agarraron el momento del calor, pues nadie anda, mira, aquí andaba yo un preservativo. O la muchacha, bueno, ya comencé a tomar ciertos medicamentos, ciertas pastillas anticonceptivas para no quedar embarazada. Generalmente eso rara vez ocurre. Por lo general no ocurre. En el 95% de los casos no ocurre una planificación. Por lo tanto, entonces, ante la pregunta, ¿voy a usar un método anticonceptivo, sí o no? Vamos a suponer que fue no, porque no lo planificaron. Ok, no vamos a usar ningún método anticonceptivo o preservativo. Entonces, ahora viene una tercera decisión que hay que tomar. ¿Cuál es esa tercera decisión? Bueno, como no se protegió la pareja, por lo general, existe un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo al embarazo. Existe el riesgo al embarazo, quedar embarazada. Vamos a suponer, recuerden que estamos tomando una suposición, vamos a suponer que como no se planificó, entonces el haber iniciado relaciones sexuales sin protección, la dama queda embarazada. Me voy a ir en este momento por el camino de la señorita, de la dama. Ok, quedó embarazada. Ahora viene la otra decisión que hay que tomar. Y esa decisión es, ¿voy a tener al niño o lo voy a abortar? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Voy a tener al niño? Si tengo al niño, pues obviamente tengo que contarle a mis padres. Si no lo tengo, aborto y entonces hago como que nada ocurrió. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Vamos a suponer que decidieron tomar el camino de tener al niño porque son cristianos, saben que quitarle la vida a ese niño inocente que no tiene nada que ver, pues es un asesinato, es un delito. Y usted dice, no, entonces voy a tener a esta criatura, lo voy a tener. Ya tomó otra decisión, lo voy a tener. Aún que tenga que enfrentar los riesgos con mi familia, con mis padres, no importa. La vergüenza que haya de pasar, la voy a pasar, pero voy a tener al bebé. Ok, ya decidió que va a tener al bebé. Ahora, por haber decidido que va a tener el bebé, tiene que tomar otra decisión. ¿Cuál es esa otra decisión? Bueno, generalmente son jóvenes que están estudiando. Voy yo a dar el niño en adopción o lo voy a criar yo. Esa es otra decisión, ¿verdad? Ya decidí que lo voy a tener, pero yo lo voy a criar o lo voy a dar en adopción. Puede ser en adopción, porque a veces se regalan los niños hasta aún a los propios parientes, a un abuelo. A veces los abuelos terminan adoptando niños de sus hijos y los crían como hijos. Pero en ese momento usted tiene que tomar otra decisión. ¿Lo tengo al niño, o sea, lo doy al niño en adopción o yo lo voy a criar? Vamos a suponer que usted decide criar a su hijo. Usted dice, no, yo soy la madre, yo lo voy a criar. Ok. Por haber tomado la decisión de criar a ese niño, ahora tiene que tomar otra decisión, porque usted está en el colegio posiblemente, o está iniciando la universidad,
Y entonces ahora viene la otra pregunta. Entonces, si yo voy a crear al niño, ¿voy a poder continuar con mis estudios o voy a interrumpir los estudios? O sea, voy a dejar de estudiar. ¿Qué voy a hacer? Así que vamos a suponer que usted dice, mire, por más que yo quiera, no puedo seguir estudiando. Así que yo crío a mi hijo y dejo la escuela, o dejo la universidad, o dejo el colegio, para poder criar a mi hijo. Vean ustedes cómo la vida de un joven se complica y se enreda por una decisión inicial, porque la decisión inicial era sí o no a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y vean ustedes cómo comienzan decisiones tras decisiones, tras decisiones, tras decisiones, por haber tomado allá una decisión. Ahora, qué facilito sería pensar que el embarazo es el único problema que enfrentan los jóvenes que inician una vida sexual. Porque un varón podría decir, bueno, pero como yo no soy mujer, así que ahí que lo aguante ella si quiere. Claro, un joven responsable va a pensar diferente. Pero vamos a suponer que es un joven irresponsable y dice, no, allá ella. Pero si ella se dejó, porque a saber con cuánto más lo hizo. Así que yo, ese bebé, ¿quién dice que es mío? Posiblemente es de cualquier otro, pues. Pero el joven, aunque varón, puede decir que él está protegido, no piense que es tan fácil tampoco. Porque me fui por el lado de una dama, pero veamos por el caso de un varón. Un varón que decide iniciar las relaciones sexuales antes del matrimonio. De repente, él no va a enfrentar el problema de un embarazo. Pero sí existen otros peligros, como por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones, algunos antiguamente le llamaban enfermedades, pero eso ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo ya no, eso no es enfermedad, es una infección de transmisión sexual. ¿Y cuáles son las infecciones? Bueno, las más comunes, la gonorrea. Dicen que solamente es superada en Estados Unidos por el catarro, imagínense usted. La gonorrea solo es superada por el catarro o la gripe, pues. Y más de 2 millones de individuos la padecen en Estados Unidos cada año. Pero no solamente la gonorrea, está la clamidia, está la sífilis y la más terrible enfermedad, ¿verdad? La famosa, el SIDA, el VIH, cero positivo, una enfermedad incurable que comienza a atacar el sistema de defensa del cuerpo humano, lo va debilitando a tal punto que después cualquier enfermedad que le toque, o sea, que lo toque, lo va a llevar a la muerte. Porque el problema del VIH o del SIDA, bueno, el VIH porque después se transforma en SIDA, el VIH que va debilitando las defensas del cuerpo. Nosotros por naturaleza, Dios nos creó así, que en nuestro cuerpo tiene, nosotros diríamos, un ejército. Dentro de nuestro cuerpo hay un ejército, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que estos están diseñados para atacar cualquier enfermedad, cualquier virus. Pero el problema es que con el VIH se comienza a reproducir y comienza a tener mutaciones muchas veces. Y no es que si los glóbulos blancos pudiesen encontrar, aquí está el VIH, lo atacarían y lo destruirían. El problema con el VIH es que se esconde de tal manera que los glóbulos blancos no lo pueden ver. No lo pueden detectar. Y como no lo detectan, no lo atacan. Y como no lo atacan, se reproducen. Y a medida que van pasando los años, llega un momento que el VIH se transforma en el SIDA. Es cuando ha debilitado tanto el cuerpo que ya el cuerpo no tiene defensas para poder luchar contra la enfermedad. Entonces, cualquier enfermedad que le dé, si le da una gripe, ese se le va a transformar en una pulmonía y lo va a llevar a la muerte. Claro, usted podrá decir, pastor, pero hoy existen los retrovirales que ayudan a combatir. Bueno, es cierto, pero usted quiere vivir con retrovirales toda su vida y vivir al filo de la navaja, consiguiendo estos medicamentos que son exageradamente caros. Es cierto que los gobiernos hacen provisión y consiguen donaciones y hacen que estos retrovirales puedan llegar a las personas pues casi de manera gratuita, pero no son todos los que pueden tener acceso a esos medicamentos. Hay personas que no pueden.
porque de repente no viven o no tienen sus contactos y sus conectes ahí para poderlos conseguir. Estos son los riesgos que se enfrentan los jóvenes cuando deciden una decisión, o sea, deciden tomar una decisión, sí o no, a tener relaciones sexuales antes de casarse. Es más, yo hasta aconsejo, si usted se va a casar, asegúrese de hacerse todos los exámenes, inclusive el examen del VIH, y eso no lo vaya a hacer usted un día antes de casarse, porque eso no funciona. Debe hacerse por lo menos 2 veces el examen. 1, 6 meses antes de casarse y por lo menos 1 semana antes de casarse. Porque así usted podrá saber si realmente la persona con quien usted se va a casar está limpio o limpia. Porque eso no se puede ver a simple vista. Usted ve a la persona, la ve sana, la ve saludable, la ve hermosa, robusta, pero usted no sabe qué es lo que tiene dentro. Y ya hemos encontrado tantas historias que hemos visto de personas que se casaron y de repente ella tenía el VIH e infecta a su esposo, o él lo tenía e infecta ahora a su esposa. Estos cuidados hay que tenerlos, no solamente, o sea, cuando hablamos de sexo con responsabilidad, muchos quieren dar la falsa idea, sexo con responsabilidad es usar un preservativo. Eso no es sexo con responsabilidad. La relación sexual con responsabilidad es, nosotros vamos a procurar esperar hasta el matrimonio y vamos a también a examinarnos antes para ver si ambos estamos limpios o no. Ahora, ¿cuáles son los factores que invitan a una vida sexual activa? ¿Cuáles son esos factores que está llevando a los jóvenes o que está motivando a los jóvenes a iniciar las relaciones sexuales antes del matrimonio? Vamos a ver cuáles son esos factores. Vamos a ver, factor número 1. Tiene que ver con la influencia social. Yo diría más bien la presión social. Porque la sociedad, y cuando hablo de la sociedad, no me refiero solamente a una persona o a los amigos, me refiero a la sociedad en un conjunto. La sociedad presiona para que los jóvenes inicien las relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Cómo presiona la sociedad? Bueno, la sociedad va a presionar de diferentes maneras. Número 1, por medio de los amigos. Los amigos presionan. Ese fue el caso de Laura. Laura escuchaba a sus demás compañeras del colegio que hablaban de la sexualidad con aquella gran experiencia, como que aquel gran conocimiento. Y ella se sentía incómoda porque no se sentía, cuando ellas comenzaban a discutir estos temas, no se sentía dentro del grupo porque ella no había tenido ninguna experiencia sexual, era virgen. Y escuchaba a sus demás compañeras hablar con aquella propiedad, pues ella de alguna manera quería también ser parte del grupo. Lo mismo le sucedía a Marcos. Los amigos de Marcos decían que era un tonto porque nunca había tenido una experiencia sexual. Y comenzaban a presionarlo y se reían de él y se burlaban de él. Un día, Marcos y Laura se hicieron novios. Y por las presiones de los amigos, unas pocas semanas después de haber iniciado esa relación de noviazgo, estaban teniendo relaciones sexuales. La presión de los amigos, que presionan. Pero la sociedad no solo presiona a través de los amigos, la sociedad presiona también a través de los medios que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los medios? La televisión. La televisión, ¿sabían ustedes que en la televisión vemos constantemente películas con connotaciones sexuales? ¿Y qué tal si habláramos, por ejemplo, de las famosas telenovelas? O, abreviadamente, las novelas. Pero hasta la misma palabra lo dice, novelas, novelas. Y más rápido lo ven. Y una gran audiencia de las telenovelas son jóvenes. Ahora, yo tengo un dato interesante de las telenovelas acá, ¿sabe? Tengo un dato interesante de las telenovelas, porque las telenovelas están saturadas de mensajes sexuales. Por ejemplo, en las telenovelas, 49% de las escenas de romance en una telenovela es entre amantes.
49% de que uno ve una escena de romance es entre personas que son amantes. 29% en las telenovelas de esas escenas con connotación sexual es entre extraños. 29% entre extraños. Solo el 6% involucra a una pareja casada. Vean ustedes. Solo el 6% en una. Entonces, ¿qué mensaje estamos recibiendo en las telenovelas? Que la relación sexual no es para el matrimonio. Solo el 6% aparece en conectado con el matrimonio. Sino o entre amantes o entre extraños. Sexo casual, como le llaman algunos. ¿Y qué si habláramos, por ejemplo, hasta de los anuncios de la televisión? ¿Recuerdan ustedes? Una rubia con gran clase para anunciar una cerveza, pero en vez de una cerveza, ¿qué aparece? Una mujer semidesnuda. O Marlboro, los aquellos famosos cigarrillos, ¿verdad? El hombre que las puede. Y aparece otra mujer por ahí semidesnuda. Entonces, hay una presión en la sociedad que empuja a los jóvenes. Y si los jóvenes no han tenido una correcta educación sexual, caen como víctimas, o como moscas, dirían otros, en las trampas del enemigo. Así que la presión social, obviamente, es un factor que influye para que los jóvenes inicien las relaciones sexuales. El otro factor tiene que ver con la falta de educación sexual. Una vez una persona dijo, óigame, pero ¿cómo le vamos a dar educación sexual a nuestros hijos? Eso es como enseñarle a un ladrón a robar. O sea, ¿cómo le vamos a hablar de educación sexual a nuestros hijos? Pero ¿sabe usted lo interesante es que en los estudios que se han hecho, los jóvenes que enfrentan mejor los desafíos para poder poner un alto a las relaciones sexuales antes del matrimonio son aquellos jóvenes que han recibido educación sexual en sus casas. Los jóvenes de los cuales los padres nunca les han abordado el tema y todo lo que saben del sexo lo aprendieron en la calle, son los más propensos a iniciar las relaciones sexuales antes del matrimonio. Un día, esto lo cuenta la famosa escritora, que en paz descanse, Nancy Van Pelt, posiblemente ustedes leyeron mucho de sus libros. Pues Nancy Van Pelt cuenta en uno de sus libros que un día un padre, mirando que su hijo ya estaba crecidito, tenía 13 años, el padre dijo, tengo que hablarle de la relación sexual a mi hijo. Y un día agarró al hijo y le dijo, hijo, creo que es tiempo de que hablemos del sexo. El niño de 13 años, el muchacho adolescente, miró al padre y le dijo, está bien, padre, ¿qué quiere saber? O sea, están mucho más adelantados. No hay problema, ¿qué quiere saber? Dime, ¿qué quiere saber? Los niños que han recibido esa educación sexual en su hogar están más protegidos para poder decir no. Así que sí, vale la pena la educación sexual, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es una de las cosas que yo admiro, que me gusta de la iglesia. Le digo eso porque yo nací en la iglesia. Y por nacer en la iglesia pasé por todos esos departamentos de la iglesia, de cuna, ¿verdad? Y fui subiendo los conquistadores. Y siempre la iglesia abordó estos temas. De repente, en mi casa, mis padres, por sus ocupaciones, por su trabajo, no tenían tiempo para abordar estos temas, o de repente por vergüenza. Pero yo siento que la iglesia siempre hizo su función. La iglesia siempre nos habló, siempre abordaba estos temas que nos abrían los ojos y nos ayudaban a tomar decisiones para el futuro. Decisiones de las cuales obviamente no me arrepiento. Así que la educación siempre será importante. Ok, vayamos al número 3. ¿Qué otro factor está motivando a los jóvenes a iniciar las relaciones sexuales? Y este es un factor sumamente importante también. La falta de valores morales y religiosos.
Y vean ustedes algunos datos interesantes. Un estudio demostró que aquellos jóvenes que van a la iglesia con cierta regularidad, por lo menos una o dos veces por semana, están mejor preparados para poner un alto a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Aquellos jóvenes que asisten una o más veces por semana a la iglesia están mejor preparados que aquellos que no van a la iglesia. Otro factor interesante que ayuda también a este asunto de fomentar valores morales y espirituales. Cuando la mamá tiene 12 o más grados de estudio. ¿Cuáles son 12 grados de estudio? ¿Cuántos son 12 grados de estudio? La primaria son 6. La secundaria completa son, en teoría, otros 6. Así que ahí están los 12 grados. Una persona, en otras palabras, que ha completado la educación por lo menos secundaria, está un poco mejor preparada a decir que no. Pero estamos hablando de la madre, ¿verdad? Con relación a sus hijos. Y por supuesto, si la madre tiene educación superior o universitaria, eso todavía ayuda mucho más. Y en tercer lugar, si los padres no son divorciados, también eso es un factor positivo para que los jóvenes puedan poner un alto, un stop. Cuando los padres son divorciados, eso afecta de tal manera al muchacho, sea varón o sea mujer, que hasta cierto punto los deja un poco más expuestos a poder iniciar las relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia el sexo? Yo estaba dando un seminario casualmente en un colegio nuestro, le puedo mencionar el nombre porque no hay ningún problema, en el Centro Educacional Adventista en Peña Blanca. Me invitaron a dar una semana de oración para los jóvenes. Y dentro de mis sermones yo decidí abordar un tema también de la sexualidad. Casi 400 jóvenes ahí, muchachos, que estaban ahí en esa reunión que yo tenía con ellos. Y entonces yo lancé esta declaración, era una oración inconclusa. Yo les dije, jóvenes, el sexo es de origen, y me quedé callado, no completé la frase, yo quería que ellos completaran la frase. El sexo es de origen, y entonces un muchacho que estaba sentado por acá levantó la mano y dijo, es de origen diabólico, me dijo. No, dijo otro que estaba acá, es de origen humano. Y otro más atrás se levantó y dijo, no, pastor, es de origen animal. Y yo me quedé escuchándolo, ¿verdad?, a los jóvenes, y se sorprendieron cuando yo les completé la frase. No, ninguna de las tres cosas que ustedes han dicho es cierta. El sexo es de origen divino, porque fue Dios quien nos creó varón y mujer. Y así como Dios dedicó tiempo con sus propias manos en aquel muñeco de barro, de lodo, cuando estaba creando al hombre, haciéndole la cabeza, las orejas, la nariz, también hizo sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores, pero también hizo sus órganos sexuales. El sexo es de origen divino. Pero el diablo lo que ha intentado es pervertir aquello de lo cual Dios hizo, y Dios no se avergonzó de decir que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera, incluyendo al hombre y a la mujer con órganos sexuales, masculino y femenino. Por eso quise agregar esta parte hablando acerca de cuál es la actitud correcta acerca del sexo. ¿Saben ustedes que los jóvenes, consciente o inconscientemente en nuestra sociedad actual, han creado una filosofía acerca del sexo? Consciente o inconscientemente, han creado una filosofía. ¿Cuál es esa filosofía? Filosofía de la conducta sexual juvenil.
Una de esas filosofías es la abstinencia sexual, que sigue siendo la norma tradicional. Para muchos es criticada, para muchos eso ya quedó desfasado, para muchos eso está fuera de moda, para muchos eso era para los antiguos, para los viejos, para los tatarabuelos o para los abuelos, pero no para la sociedad actual. Pero un grupo de jóvenes sigue creyendo que la abstinencia sexual antes del matrimonio debe ser perseguida. Y ese es el ideal, ese es lo que proclama siempre la iglesia. La iglesia dice a los jóvenes, jóvenes, aguanta. Si tú aguantas hasta el matrimonio, vas a encontrar una diferencia, un mundo abismal. ¿Saben? Ya les conté que yo crecí en la iglesia. Tenía un amigo, un buen amigo en la infancia, en los conquistadores, teníamos más o menos la misma edad. Y mientras asistíamos a la iglesia, a los clubes y todo, pues, no, yo diría nos comportábamos como todo cualquier niño inquieto, pero dentro de lo normal que se espera de todo muchacho. Pero luego, en el momento de la adolescencia, él tuvo que viajar, hijo de una madre soltera, tuvieron que viajar hacia San Pedro Sula, y ya no lo volví a ver. Mi gran amigo, mi hermano, no volví a saber nada de él. Él siguió su vida en la costa norte, yo seguí mi vida aquí en Tegucigalpa, creciendo. Luego, con el tiempo, sentí el llamado de Dios de irme a estudiar teología, así que me fui para Costa Rica. Luego, pues tenía que pagar la universidad, conocía la situación escasa de recursos en mi familia, así que tenía que colportaba, me vine a colportar a San Pedro Sula. Estando en San Pedro Sula, me fui a encontrar, cuando estaba visitando un banco Continental, me acuerdo, de Rosenthal Oliva, estaba yo, y ahí me encontré con un ejecutivo, o sea, un oficial ahí de crédito, y era mi gran amigo, que tenía años de no haberlo visto. Así que al encontrarnos, comenzamos a conversar y nos dimos cita para vernos algunas noches para ir a cenar. Yo recuerdo que mientras hablábamos, me dijo, mira, ¿y tú ya has tenido relaciones sexuales? No, le dije yo, mi plan es hasta casarme. No, hombre, mira lo que te estás perdiendo. Obviamente totalmente apartado de la iglesia, ¿no? Y, o sea, él ya te había ido a la iglesia desde que se fue casi de Tegucigalpa. No así su madre, que es una mujer muy piadosa, que siempre se mantuvo ella, pero los hijos adolescentes, y máximo para una madre soltera, cuán difícil es controlarlo, ¿no? Mira lo que estás perdiendo. Y entonces me comenzó él a hablar de sus aventuras con sus novias. Y yo le dije, yo prefiero seguir el camino que creo que debo seguir, esperar hasta el matrimonio. Bueno, yo dejé de colportar, así que abandoné San Pedro Sula, ya no volví. Regresé a Costa Rica, terminé mis estudios, me casé, vine a trabajar, pasaron los años, trabajé en tela 2 años, me fui después al occidente 5 años, ahí les conté que nacieron mis hijos, y después regresé a San Pedro Sula a trabajar como pastor en San Pedro Sula 3 años. Y entonces quise buscar, me acordé un día, me acordé de mi amigo, yo me acuerdo que tenía a mi amigo aquí, lo voy a buscar. Lo encontré y lo primero que le pregunté fue, mira, ¿y te casaste con aquella novia, la última que habías tenido, que supuestamente se iba a casar, no? Que estaba teniendo relaciones sexuales con ella? ¿Te casaste finalmente con esta? Y hasta me acordaba del nombre de la muchacha y le mencioné, y finalmente te casaste con fulana, tal. No, me dice, no me casé con ella. Se había casado con otra. Y a saber con cuántas más había estado. Pero al final su vida y su matrimonio había sido un desastre. Ya en ese momento más bien estaba en un proceso de divorcio, ¿verdad? Al final pues no le fue tan bien, lastimosamente la vida a veces nos puede pasar muy feas. En un accidente 2 de sus hijos, tenía 4, murieron, y allí estuvo en esa lucha. Pero yo me preguntaba y decía, pareciera que es insignificante una decisión que uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver si inicio o no inicio? Si espero o no espero para el matrimonio para tener relaciones sexuales. Aún en los hombres hay un mundo de diferencia. Una joven que decide esperar, porque al final, hermanas, mujeres, yo sé que hay aquí algunas muchachas solteras, ustedes tienen casi el sartén por su mano.
Ustedes pueden decir no, voy a esperar. Que si me amas, demuéstramelo. Entonces usted dígale, si me amas, vas a esperar. Si me amas, vas a esperar. Pero estudios tras estudios han demostrado que las mujeres que deciden esperar para el matrimonio, para tener relaciones sexuales, tienen la oportunidad de terminar sus carreras universitarias. Tienen la oportunidad de, por haber terminado sus carreras universitarias, de tener mejores ingresos en su bolsillo. Por lo tanto, viven vidas más placenteras, más felices. Y por supuesto, sus matrimonios son más estables. Estoy hablándoles con propiedad, con estudios que se han hecho en este tema de la familia. Y con los varones, ya les puse el ejemplo con mi amigo. Yo no sé, al final no recuerdo si él terminó o no terminó su universidad, pero sí sé que su matrimonio fue un desastre. Entonces, ¿vale la pena esperar? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, vale la pena. Bueno, y aquí está otra filosofía interesante, la norma doble. ¿Qué significa esta norma doble? La norma doble, una norma, yo diría hasta cierto punto hipócrita, donde la sociedad y muchos padres dicen, no, está bien que los varones tengan relaciones sexuales, no hay ningún problema. Las mujeres no, que las mujeres esperen hasta el matrimonio. Por ejemplo, usted ve a un padre se siente hasta cierto punto orgulloso que su hijo haya iniciado relaciones sexuales. Mire, cuando uno comporta, se da cuenta de tantas cosas. Estaba comportando en la misma ciudad de San Pedro Sula, solo que ahora en el diario El Tiempo. Había llegado con otro compañero, estudiante también de la universidad, y estábamos vendiendo un libro también de Nancy Van Pelt, que se llamaba, ¿Cómo triunfar en el amor? Correcto, ¿Cómo triunfar en el amor? De Nancy Van Pelt. ¿Cómo triunfar? Es un libro enfocado más a los jóvenes. Y yo me acuerdo que estaba con un periodista y le estaba haciendo la presentación de todo el contenido del libro, y el periodista estaba encantado. Me dijo, ¿cuánto vale? Lo compro. Y entonces, bueno, vale tanto. Ahí, lo quiero, me dijo. Y entonces lo miré tan entusiasmado y era un hombre ya viejo, pero usted es casado. Sí, yo soy casado. Y me dijo, sí, tengo hijos. Me dice, tengo un hijo de 15 años, dice. Tengo un hijo de 15 años. Y este libro sé que le va a ayudar a él. Es más, según él, contándonos la gran hazaña que él había hecho. Mi hijo de 15 años, dice, bueno, cuando cumplió, tenía más bien como 16. Cuando cumplió 15 años, dice, yo dije, bueno, es hora que mi hijo tenga su primera experiencia sexual. Pero no quiero llevarlo a un prostíbulo, porque puede contraer una enfermedad venérea. Así que dijo, me está contando el padre a nosotros, ¿verdad? Jóvenes. Así que lo que yo hice, dice él, le pagué a la trabajadora. Y le dije, mira, quiero que tú me inicies a mi hijo en su relación sexual. Aquí está tanto de dinero para que tú le enseñes sobre el amor o sobre las relaciones sexuales. Lo que no sabía este hombre es que en el libro le iba a decir todo lo contrario. Pero traigo esto a colación porque esa doble moral o esa doble norma, mucha gente lo usa. Está bien la relación sexual en el hombre, no hay ningún problema, que el hombre gane experiencia antes del matrimonio, pero la mujer no, la mujer debe esperar hasta el matrimonio. Esa es una filosofía. Otra filosofía tiene que ver la sexualidad cuando hay afecto, cuando hay amor. Muchos dicen, bueno, es que si realmente se aman, no hay ningún problema que tengan relaciones sexuales. Si ellos se quieren y se aman, adelante, que tengan relaciones sexuales. Que se cuiden, que se protejan, pero que tengan. Esa es otra filosofía. Los jóvenes se mueven en estas filosofías de la sexualidad. Y hay otra más. Es sexualidad aunque no haya afecto, aunque no haya amor. A esto se le llama sexo casual o sexo por placer. No amas a esa persona, no quieres nada con ella, pero tú quieres desahogarte, quieres tener un rato de placer, entonces a veces con extraños, a veces con conocidos, pero simplemente yo no te amo, simplemente no te quiero a ti, quiero tu cuerpo. Esa es otra filosofía en la cual los jóvenes están rodeados de ella. ¿Cuál va a ser tu filosofía? Es la pregunta más bien acá. ¿Con cuál de estas filosofías tú te vas a quedar? ¿Vas a esperar hasta el matrimonio? ¿Vas a usar la doble moral?
O vas a tener relaciones si hay amor, o vas a tener relaciones aunque no haya amor. Esas son cosas que ustedes, jóvenes, deben decidir. Yo no puedo decidir por ustedes. Ni siquiera puedo decidir por mis hijos. Ellos, cada quien tiene que tomar su decisión. ¿Hacia dónde quiere ver su futuro? Ese futuro. Yo quiero hablar especialmente a dos tipos de jóvenes. En primer lugar, aquellos jóvenes que no han iniciado sus relaciones sexuales. Si tú nunca has iniciado tu relación sexual y quieres seguir un sabio consejo, aguántate hasta el matrimonio. Y la recompensa, tú la verás. Quiero hablar para aquellos jóvenes que ya iniciaron la experiencia sexual, que lo han hecho en algún momento. Pero en este momento, esta es una nueva oportunidad. Aquí yo quiero hablar de la segunda virginidad. Usted sabe que hubo un movimiento fuerte en Estados Unidos de jóvenes que comenzaron a hablar acerca de la segunda virginidad. Ok, fracasaste, fallaste, bueno, de repente no quedaste embarazado o embarazada, está bien. Cometiste un error, Dios te perdona. Pero de ahora en adelante, mantente derecho en la ruta. Toma una decisión. Ok, ya lo pasado, ya no puedo hacer nada sobre la leche derramada, pero de ahora en adelante yo sí puedo tomar una decisión. Y esa decisión, como digo, solamente está en tus manos. Ni siquiera está en las manos de tus padres. Tus padres no pueden decidir por ti cuando tú estás solo o sola con tu novio o con tu novia. Ellos no pueden decidir por ti. El futuro prácticamente está en tus manos. El futuro está en tus manos. Y sin temor a equivocarme, puedo decirles que la mejor decisión que ustedes pueden hacer es esperar hasta el matrimonio. Es formarse, es estudiar, es dedicarse por completo, porque la juventud se pasa rápido. Prepárense, fórmense. Y entonces tendrán la capacidad de poder escoger al hombre o la mujer que será no solamente el compañero o la compañera de la vida, será la madre o el padre de tus hijos. Será el abuelo o la abuela de tus nietos. Vale la pena esperar. Yo quisiera animar a los jóvenes a poder hacer un pacto con el Señor de esperar hasta el matrimonio. Yo voy a hacer un llamado en este momento. ¿Cuántos jóvenes de ustedes que son solteros quisieran comprometerse no con su servidor, sino con el Señor, a poder esperar hasta el matrimonio para casarse? Si ese es tu deseo, te invito a que te pongas de pie. Sin temor, claro. Son decisiones valientes. Yo siempre he dicho, las decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría, no con la cabeza caliente. Cuando ya estamos metidos, enredados en una situación, difícilmente podemos pensar. Pero con una cabeza fría nosotros podemos decidir esperar hasta el matrimonio. Yo quiero felicitar a los jóvenes que han tomado esa decisión. Voy a orar por ellos y voy a pedirles a todos que nos pongamos de pie para orar por nuestros jóvenes, para que puedan, como decía nuestro texto bíblico, huye de las pasiones juveniles. Oremos. Padre que estás en los cielos, al mirar nuestro cuerpo humano, nos damos cuenta que fuimos hechos a tu imagen y semejanza, que tú nos formaste y también nos diste el deseo sexual, pero nos estableciste parámetros para poder disfrutar de él responsablemente. Yo quiero pedirte por los jóvenes de la iglesia, especialmente por aquellos que están presentes en esta noche, aquellos que han escuchado este mensaje, para que tu Espíritu Santo pueda acompañarlos en esta decisión que han tomado de esperar hasta el matrimonio para poder iniciar las relaciones sexuales. Si algunos han fallado en este punto, hijitos míos, estas cosas os escribo, dijo Juan, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Y estos jóvenes, si han fracasado, tienen la oportunidad de mantenerse leales y firmes al pacto, teniendo ellos la oportunidad de una segunda virginidad. Los ponemos en tus manos, Señor. Protégelos, guíalos, cuídalos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.